Bienvenidos a otro evento más organizado por el equipo técnico de Redi Agrorural. Les damos la bienvenida en nombre de la unidad de cadena de valor. Quien les saluda es la ingeniera Sara Quispe, y esta tarde nos convoca nuestra unidad zonal Lima para un evento más organizado por esta unidad. Vamos a dar pase al ingeniero Glicerio Jaime Campos, el coordinador de nuestra unidad zona Lima, para que haga la presentación del expositor que nos acompaña esta tarde. ¿Bien? Adelante, por favor, ingeniero. Ingeniera Sara, buenas tardes. Y a todo el público presente en la sala y a nuestro invitado, buenas tardes. Reciban el saludo cordial del jefe de la unidad zonal Lima, el ingeniero Wilber Sosa Lucero. Esta tarde nos convoca la unidad zonal Lima y es honroso dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, ingeniero Antonio Medrano Rivera, quien compartirá experiencias del tratamiento de los conflictos sociales y las relaciones comunitarias. Esta conferencia es importantísima porque la cultura del diálogo trasciende fronteras y para una convivencia de paz y de participación en la sociedad. El ingeniero Antonio Medrano Rivera es ingeniero colegiado con una amplia experiencia en gestión pública y relacionista comunitario de 10 años. Es consultor de CEDAPAL, tiene una especialización en responsabilidad social y relaciones comunitarias en la Universidad Tecnológica del Perú. Actualmente ejerce la labor como ingeniero de proyectos y operaciones en la empresa Geoconstruye SAC. Ingeniero Antonio Medrano Rivera, nuevamente bienvenido a este evento y puede dar inicio a su presentación del tema programado por esta tarde. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Ingeniero Glicerio, agradecer por la invitación a Agrorural, que me permite poder compartir ciertas experiencias de este tema que respecta a estrategias de gestión de conflictos y relaciones comunitarias. Permíteme hacer unas precisiones en cuanto a mi experiencia profesional y especializaciones. Usted lo mencionó muy bien, ingeniero. Soy ingeniero economista con ciertos años de colegiado. Tengo una maestría en gestión de la construcción en la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, una especialización en lo que es responsabilidad social empresarial y relaciones comunitarias, y así otras experiencias más, como lógicamente más de 10 años de experiencia en empresas del Estado, consultor también, y más de 15 años de otras experiencias en todo lo que es obras en empresas privadas. Entonces, con esas pequeñas presentaciones de mi parte, voy a compartir el tema a través de la pantalla y de alguna forma para podernos guiar este tema importante. Permíteme, voy a compartir pantalla. A ver, no sé si se logra ver. ¿Me pueden confirmar, por favor? No se está viendo en pantalla completa, ingeniero. Uy, uy, uy. A ver. Permíteme un rato. Nuevamente hay que ir un pequeño... Ya, a ver, vamos a ver ahora. Ahora sí.
¿Ahora sí? No Se- vemos su pantalla, ¿lo puedo poner en pantalla completa? No, se está viendo chiquito. A ver, espera, no sé. Está en PDF, ¿no? Está en Algo está PDF. fallando. Ahora creo que he seleccionado el El archivo archivo en equivocado. PDF, El sí. archivo equivocado, sí. Un ratito, por favor. Ya, ahora sí debe ser. Ya, ahora me Sí, parece que... correcto, adelante, por favor. Perfecto. A ver, comencemos. ¿Qué entendemos por conflicto, no? Entonces, siempre es importante, considero por lo menos yo, de que tener un concepto, por lo menos básico, ¿qué es conflicto, no? Porque para hablar de gestión de conflictos, algo tenemos que entender al respecto. Entonces, por lo menos para esta tarde, he creído conveniente presentar el texto que ven, que tienen a la vista, ¿no? Primero comenzamos con un pensamiento que dice, tener conflictos significa estar vivo, lo saludable es aprender a manejarlos, principalmente porque algunos son inevitables. Lógicamente, cuando hablamos de estrategias para gestionar los conflictos, justamente porque hay un conflicto, hay un problema, ¿no? Entonces el término conflicto, dice, proviene de la palabra latina, conflictus. En realidad, conceptos y definiciones de este tema de conflictos hay bastante. Hay bastante últimamente, por decir, todos estamos recordando que semanas atrás, por decir, tuvimos casi un conflicto. Felizmente se logró controlar entre Colombia y nuestro país por un pequeño territorio en la Amazonía peruana. Por poner un ejemplo así, más o menos para guiarnos, para entender, la mayoría de quienes estamos aquí presentes, sí sabemos, sí entendemos lo que es un conflicto, pero siempre es bueno poner en contexto en forma amplia y general qué cosa es. Ahora, aquí por decir presentamos un pequeño resumen de la magnitud de los conflictos que se tiene registrado en el Perú. Por decir, generalmente, ¿por qué razones tenemos conflictos? Y aquí están, mira, los casos. En cada departamento, provincia, distrito. ¿A qué fecha ha sido esto? Dice actualizada a enero de 2025 la cantidad de conflictos que teníamos registrados para enero del 2025. Incluso de los años también, según los riesgos, niveles de riesgo. Esto es en forma general que estamos mostrando para poner en contexto nacional que este tema de gestión de conflictos es importantísimo. De repente no todos lo miramos de esa forma, pero en realidad hay que tener una mirada precisa el por qué surgen los conflictos y qué cosas son los conflictos, ¿no? Y ya habíamos hablado brevemente. ¿Cómo manejamos los conflictos? A nivel de Estado, en el año 2017 se crea en los ministerios y a través de los viceministerios, entonces, lo que es gobernanza territorial. Existe en cada sector del Estado, en los ministerios, una oficina de diálogo, gestión social y diálogo. ¿Cuál es el rol de ellos en realidad? Justamente cuando surge un problema entre una entidad del Estado y un pueblo o una comunidad, y no llegan a un acuerdo, no hay entendimiento, entonces esta oficina, si se trata de un tema de Estado, digamos, un ministerio, entonces, digamos, vamos a poner como ejemplo, si queremos precisar, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tiene pensado o proyectado hacer una obra en un distrito, digamos, de la Sierra del Perú, vamos a hablar por decir, en la provincia de Junín, en el distrito de Caruamayo, por decir así. Una obra de carretera.
pero como el terreno pertenece a alguien, y ese alguien es un dueño, puede ser una persona natural, una persona jurídica, y esa persona jurídica podría ser una cooperativa ganadera, una comunidad campesina, qué sé yo, o incluso puede ser una empresa minera, dueño de los terrenos. Entonces, por necesidad pública, dice el Estado, de que yo debo utilizar este terreno porque mi trazo, según el proyecto, está pasando por ahí. Ya. Pero el dueño del terreno, así de fácilmente no va a aceptar, va a decir que no, a mí me tienes que reconocer por lo que vas a dañar mi terreno. Y cuando no llegan a un entendimiento entre el ministerio y el dueño del terreno, es donde esta oficina de diálogo es el que se hace cargo, empiezan a hacer todo un plan para ponerse a conversar y llegar a un acuerdo y que el proyecto se ejecute. Entonces, a partir del 2017, en proyectos del Estado, proyectos de inversión pública del Estado, existen las oficinas de diálogo y ellos se hacen cargo de gestionar ese tipo de problemas cuando se trata de afectación de terrenos y otros casos también, ¿no? Ya. Sigamos avanzando. Entonces, mira, para agosto del 2025, también se tiene una data actualizada de cómo está la situación social por conflictos en el Perú. Seguramente están viendo en la pantalla, incluso tipo de conflicto, tipología detalladas, cantidad de conflictos, por qué sectores y todo eso. A ver, seguimos avanzando para ir después comentar en forma general. ¿Qué entendemos por sistema de gestión? Volvemos a la diapositiva anterior. Entonces, como existe una oficina de diálogo implementado en los ministerios, ellos no solamente trabajan a través de una oficina y tal vez gestionan a su manera, no, es un sistema de gestión para el Estado peruano. Pero no solamente los conflictos surgen entre el Estado y un privado, o entre el Estado y las comunidades, o un pueblo o un barrio. También existen conflictos entre empresas privadas, entre comunidades campesinas y entre empresa privada, digamos una minera, una empresa petrolera o cualquier otra empresa frente a un propietario también, o frente a todo un pueblo. ¿Y qué entendemos por sistema de gestión? Justamente entendemos que dice que es el conjunto de instituciones, principios, normas, procedimientos técnicos e instrumentos que forman una estructura mediante la cual el Estado asegura la gestión, lo que hablábamos hace ratos. Entonces, esta oficina de diálogo. Pero a su vez, no solamente vamos a tener que resolver o acudir a esa oficina en caso de conflictos. Cuando existe conflicto, por decir, entre lo más común que en el Perú vemos casi es constante, entre una minera y una comunidad campesina. Eso es totalmente, no sé si llamar o mencionar, es adecuado mencionar, si es repetitivo. Todos los años se ve este tipo de conflictos. Un ejemplo bien conocido, el caso de Tía María, por decir, ¿no? Tía María. Ya. ¿Por cuántos años, por decir, se ha tenido que paralizar ese proyecto por un tema de conflicto? Pero ¿por qué se tiene que paralizar un proyecto cuando surge este tipo de inconvenientes o cuando no hay un acuerdo? A pesar que hablamos de estrategia, el Estado tiene diseñado su estrategia para manejar los conflictos. ¿A través de quién? A través de esa oficina de diálogo. Las empresas mineras tienen también implementado su plan de gestión social y responsabilidad social empresarial. Quienes no tienen de repente una herramienta, un sistema o una forma de gestionar sus conflictos,
tal vez son las personas individuales o las comunidades campesinas o integrantes de un pueblo, pero las empresas, las entidades, y todas ellas sí tienen implementadas sus herramientas para gestionar conflictos, pero sin embargo, no se hace la gestión adecuada. ¿Pero por qué no se hace la gestión adecuada? Lo que pasa, en mi pequeña experiencia, yo quiero comentar aquí lo siguiente, de que si bien tenemos políticas establecidas en las empresas, planes establecidos, normas, qué sé yo, a través del Estado para inversión pública, todas las normas y reglas que se tienen establecidas, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque la entidad tiene sus propios intereses y las comunidades o los posesionarios o los dueños de los terrenos también tienen sus propios intereses. Si no hubiera estos intereses de ambas partes, nunca se daría un conflicto. Pero, ¿por qué llegamos a un conflicto? Porque en realidad no hay acuerdo. ¿Y por qué no hay acuerdo? Si tienes instrumentos de gestión, tienes planes, tienes oficina de diálogo, documentariamente de repente estás muy implementado, muy bien implementado. Entonces, tu estrategia, ¿dónde está fallando? A lo mejor el error está, ¿en dónde? En el estratega. ¿Quién es el estratega en este caso? El relacionista comunitario o el profesional que va en representación de la entidad, si no es la entidad, en representación de la empresa o en representación de alguien. Y básicamente, ¿cuáles son las profesiones que desempeñan este cargo? Un sociólogo, un comunicador social, muchas veces un ingeniero o hasta un profesor. O puede ser cualquier otro profesional que conoce el tema. Tiene todo implementado, pero no llega a un buen acuerdo con la otra parte. A mí me ha tocado vivir, y yo les voy a contar un caso del año 2021, perdón, 2020, diciembre del 2020, que he tenido que afrontar. En ese tiempo estaba yo trabajando para Sedapal. Entonces me toca asumir un proyecto de servicios ecosistémicos en la parte alta de la comunidad campesina de Santiago de Carampoma, en la provincia de Huarochirí, en el departamento de Lima. La comunidad se oponía a que Sedapal realice un proyecto de este tipo en sus terrenos comunales, a pesar de que ese proyecto era de beneficio total para la comunidad. ¿De qué se trataba? Se trataba de recuperar unos bofedales dañados por años. Y esos bofedales son, pues, son infraestructuras naturales que almacenan agua. Ya. A pesar de eso, la comunidad no quería que Sedapal intervenga en ese proyecto. ¿Pero por qué? Tenía su porqué. Había una razón fundamental. Sedapal es una empresa del Estado y la comunidad es dueña de sus terrenos. Venían en conversaciones desde el año 2014 o 15 al 2020, ¿cuántos años eran? Como 5 años. En 5 años no han podido llegar a un acuerdo. Cosas del destino, me toca asumir este proyecto como inspector de ese proyecto, y tenía que conversar con la comunidad campesina. No conocía a nadie, no conocía a sus directivos, ni siquiera conocía la zona. Pero el quien les habla sí conocía de comunidades campesinas y conoce de comunidades campesinas. Ahí es cuando te quería llegar, cuando les digo, no es suficiente tener la carrera, la profesión, las especializaciones, no es suficiente con las herramientas de gestión en la mano, y todo eso no es suficiente. Me di cuenta que era importante y necesario entender qué cosa quiere la comunidad, por qué se opone,
sabiendo que es beneficioso para la propia comunidad y para Sedapal también. ¿Dónde estaba el inconveniente? Antes de quien les habla, que había asumido ese proyecto, han ido N profesionales, contratados, empresas consultoras, ONGs, y nunca llegaron a un acuerdo. ¿Dónde estaba el error? El error estaba en que el profesional que llegaba para resolver este tema mencionaba, se presentaba en un lenguaje no adecuado para la comunidad. Si bien eran profesionales muy especializados, pero manejaban, un lenguaje muy técnico, que no se hacían entender ante la comunidad, no llegaban al objetivo en realidad del acuerdo. Entonces, ahí yo me doy cuenta, dije que ¿por qué hasta ahora no pueden arreglar en 5 años? Yo comienzo a conversar con la comunidad, resulta que en un mes lo he resuelto el problema. En un mes lo que no han podido resolver en 5 años. ¿Pero por qué? ¿Acaso yo soy dueño de la comunidad? ¿Acaso me conocían? Nada de eso. Ni yo mismo me había dado cuenta la forma como me presenté ante la comunidad. Fui honesto y sincero en decirles quién soy, a qué voy y qué cosas puedo ofrecerles a ellos y qué cosas no ante su pedido de ellos. El error estaba aquí. Diálogo por aquí, diálogo por allá, 5 años de diálogo, pero el entrampamiento era en lo siguiente. La comunidad tenía una lista de demandas, o sea, ¿qué cosa querían ellos? Entonces la comunidad tenía ya establecido. Y el representante o el profesional que tenía que sentarse a conversar con ellos nunca asumía lo que la comunidad pedía. ¿Qué quiero decir? Esa persona que dialogaba en nombre de Sedapal no tenía capacidad de decisión, porque solamente era un encomendado. Acababan las reuniones, la comunidad sacaba su acta y le pedía que firmen el acuerdo de esa reunión. Como el profesional que hay en la relación de la empresa no tenía esa potestad, o por lo menos él no se daba cuenta de que firmar un acta no es ningún problema, lo podía hacer, pero él al ver el acta no quería asumir firmar ese acta. Lo que no sucedió conmigo. Yo llego, me reúno con ellos en su asamblea, levantan su acta y me piden que lo firme. Agarro, lo leo y lo firmo. Solamente esa toma de decisión de ese momento ha sido suficiente para resolver el problema. De lo que no han podido resolver en 5 años, lo he resuelto en 2 reuniones. Entonces, ahí es lo que quería llegar, digo, se tiene todo, profesionales, especializados, instrumentos de gestión, planes de manejo de conflictos, responsabilidad social empresarial, todos los instrumentos implementados. Pero mucho tiene que ver el criterio profesional de quien hace el trabajo. Pero para tener esos criterios, tenemos que conocer primero qué cosa es una comunidad campesina, si es que vas a hablar con una comunidad campesina, o qué cosa es una empresa privada, una empresa minera, una empresa petrolera, una empresa constructora, una empresa de transportes. Si no conocemos el sector a donde estamos yendo, pienso que es bien complicado tener que resolver un problema para el cual te han encomendado. En resumen, este problema de conflictos casi siempre se hacen críticos. ¿Por qué? Porque justamente el encargado o la oficina encargada no aplica la estrategia adecuadamente. Se basan casi la mayoría en sus normas establecidas. Un ejemplo, si su política de gestión social en una empresa minera dice que se tiene que resolver mediante reuniones, mediante talleres con las comunidades, con la población, con lo que sea, entonces ellos aplican esa política y ese plan establecido. Finalmente, de repente en su plan dice que tiene que tomar la decisión
frente a este caso es el gerente general y nadie más. Entonces, si el profesional encargado, quien está haciendo esta labor, no se da cuenta de eso y no asume, puede haber tenido 50 reuniones con la población o la comunidad y no asume una responsabilidad, todo ese tiempo que has invertido, todo ese esfuerzo que han hecho ambas partes, simplemente se cae. Y eso es el punto de quiebre para que un conflicto se vuelve crítico. De ahí, este conflicto de lo que era a nivel local, escala a un nivel regional y nacional. ¿Pero por qué? Por ese punto crítico, solamente el profesional que estaba a cargo no tuvo ese criterio de asumir lo que tiene que hacer. El hecho que alguien asuma un acuerdo no significa que estás aceptando todo lo que la comunidad te está pidiendo. Previo análisis, uno dice, ¿no? Tú, en estas reuniones hemos establecido, me estás pidiendo carretera, agua, puente, qué sé yo, sus requerimientos de la comunidad. Pero tú eres un relacionista comunitario y el relacionista comunitario no va a decir que sí te pongo carretera, puente, pero el criterio está acá. Muy bien, señor, te firmo tu acta, firmo que no está en esta reunión, esto lo estoy trasladando a la gerencia que corresponde. Y tal día estoy aquí para tener la respuesta, pero dame una copia del acta y yo con esto voy. Lo que no sucedía en otras veces. Quienes hacían esta labor de relacionista comunitario ni siquiera querían firmar el acta. Y yo no entiendo por qué ese temor de firmar un documento si tu labor es esa. Eso muchas veces se ve, o casi siempre se ve, por eso es que los conflictos sociales escala en lugar de reducir, de minimizar, más bien aumenta. Cuando digo escala, no se quede ahí, sino de un problema chiquito surgido en un barrio por la construcción de un canal, como no hay acuerdo, llega incluso hasta nivel nacional. Lógicamente, ¿por qué? Porque no se aplican adecuadamente los instrumentos que tenemos establecidos, implementados en cada sector. Entonces, ¿qué hace muchas veces el empleado, el funcionario que va a resolver este tema? Simplemente llega y dice, se presenta. Yo vengo en representación, un ejemplo, ¿no? Del ministro de Salud a este problema que tenemos de... se ha vuelto crítico, por decir, la gripe aviar, no sé qué, ya. Y no hay presupuesto, que esto, que el otro, la gente está reclamando por las inyecciones. No quiere asumir nada. Llega solamente a dar un saludo en nombre de del ministro. Entonces la población dice, entonces ¿a qué has venido? Mejor no hubieras venido. La gente está que se muere. Eso es un caso típico. ¿Por qué no se pone de acuerdo entre la entidad y el pueblo? Pero cuando hablamos de conflicto social, tanto no es por ahí. Más es por un tema de terreno. La empresa privada, cualquiera que sea, una minera, una petrolera, va a hacer un proyecto en tal sitio, va a empezar a hacer estudios de exploración, explotación, y qué sé yo. Como los terrenos casi a nivel nacional, en toda la sierra, buen porcentaje de la superficie de los terrenos son terrenos comunales. Si bien las mineras pueden ser dueños o concesionarios del denuncio minero, pero los dueños absolutos de la superficie son las comunidades campesinas o los dueños privados de esos terrenos. Esto se hace crítico, por ser los conflictos se convierten en crisis social y violencia cuando no hay acuerdo entre las partes, como ya decía hace ratos. ¿Pero por qué no hay acuerdo? Porque justamente los criterios que se manejan no son los adecuados. Yo tengo un manual, por decir, establecido, mi manual, para gestionar un conflicto, pero no porque mi manual dice tal cosa, y si yo cumplo al pie de la letra, de repente no es adecuado para los criterios y las necesidades de la comunidad. Como yo simplemente me apego a lo que es mi manual,
no me salgo de ese manual, no aplico otro criterio, pero sabiendo que lo puedo hacer, no lo hago por temor a la ley, temor a muchas cosas, entonces mi labor no es efectiva. Cuando profesionalmente nosotros deberíamos tratar de que ese conflicto se minimice. Lo mejor sería resolverlo, pero muchas veces quien lo resuelve, quien soluciona, es justamente el titular del pliego. Si es una entidad del Estado, de repente el ministro o un gerente de una empresa estatal, y si es una empresa privada, justamente el superintendente de mina, el gerente de mina, o alguien de ese rango, pero el gestor o el relacionista comunitario tiene que dar el camino adecuado, tiene que conducir de la mejor manera a las comunidades o al interesado en resolver ese conflicto para que esto no sea grande, más bien se minimice. Entonces, aquí a la vista ustedes tienen esta pequeña imagen donde dice, ¿no?, accionar de los bomberos sociales. Pero ¿cuándo llegamos a ese punto? Cuando justamente en lugar de resolver el problema, hemos agudizado. Y entonces, eso nosotros como relacionistas comunitarios no deberíamos actuar de esa manera, o por lo menos quienes hacemos esa labor. Deberíamos conocer quién es el sector a dónde estamos yendo, hacer todas las averiguaciones del caso, recoger toda la información necesaria, hacer un análisis profundo, más allá de utilizar nuestro manual, nuestra política, nuestro plan, está establecido, esa es una guía para que desarrolle esta labor, pero tenemos que aplicar también criterios profesionales y personales en función de la población con quien estás tratando. Una minera, por decirlo, ¿qué hace? Va a utilizar los terrenos, va a utilizar el agua, va a utilizar muchas cosas como recursos naturales de una comunidad o de un propietario cualquiera. Entre privados ponerse de acuerdo, estoy seguro que es mucho más rápido, pero un privado y una comunidad no es tan sencillo que se pongan de acuerdo. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque una comunidad campesina me refiero, entonces está integrado por cierto número de comuneros, valga la redundancia, y la empresa privada es una. He visto casos, me ha tocado vivir, porque yo soy también comunero en una comunidad campesina en Cerro de Pascua. Yo soy de Cerro de Pascua, entonces conozco muy bien este tema, sobre todo las mineras. La minera dice, yo soy dueño de este denuncio minero, a mí me vendió el Estado, yo tengo mi título en registros públicos. Pero si tú conoces realmente el tema de lo que es una comunidad campesina y todo lo que respecta a eso, lógicamente la empresa minera o cualquier otra empresa sí puede ser posesionario de una concesión minera, pero no es del suelo, es del subsuelo. Pero uno tiene que conocer. Si no conoce, a veces, ¿cómo vas a negociar o dialogar si no conoces el tema? O sí conoces, pero no conoces a profundidad. Entonces, esas cositas hay que tener en cuenta cuando queremos resolver un problema. Las empresas mineras o cualquier otra empresa que va a utilizar tu terreno te hace una oferta siempre, pero nunca hace un análisis, te presenta las necesidades que tú tienes, como población me refiero. Muchas veces he visto cuando ellos dicen, si tu terreno es eriazo porque estamos en la sierra. Según la CONATA, la tasación, el metro cuadrado de terreno en la sierra cuesta 20 céntimos, pero yo necesito 100 hectáreas. 100 hectáreas por 20 céntimos, ¿cuánto cuesta? Es una migaja. Ahí surgen los problemas. La comunidad dice, no señor, los terrenos serán eriazos, pero en esos terrenos eriazos yo crío ganados. Tú me quieres pagar 20 céntimos por metro cuadrado, pero en una hectárea yo anualmente produzco 10 cabezas de ganado ovino. Con 20 céntimos no me alcanza para nada. No, señor.
no te cedo. Ahí surgen los problemas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? De que no hay conciencia ni de la parte privada ni del Estado. Eso es por el lado del privado, casi muy similar sucede con el Estado. ¿Y el Estado qué dice cuando surge este tipo de problemas? El Estado dice, en forma general, pero si esto va a ser un proyecto que va a traer bastante beneficio para la comunidad, va a tener 5.000 empleos de mano de obra directa, va a haber comercio para toda la provincia y el departamento, el impacto económico va a ser grande. Y es más, dice, se paga canon minero, regalías mineras y todo eso, y esa plata va al gobierno regional, y el gobierno regional y local, esa plata van a invertir en obras. Perfecto, eso es el manejo del Estado a través de los impuestos que recibe producto de la explotación minera. Pero en la práctica, ¿eso se da? Creo que no es así, en muchos casos, porque los terrenos son comunales. Y toda inversión pública que se hace, generalmente se hace en zonas urbanas, y las comunidades campesinas, sus terrenos son rurales. Yo al menos pocas veces he visto de que se hace inversión pública directamente en canales de riego. Pocas veces he visto. Seguramente hay proyectos de eso, pero son pocos. Entonces, por temas de este tipo, por no ponerse de acuerdo, más o menos con el enfoque que estamos dando, es que surgen los conflictos sociales. Entonces, es por eso, el Estado, por un lado, tiene su propio rol, y que su rol está diseñado, está establecido a través de inversión pública, propuesto el presupuesto general del Estado, todos los planes que existen, y a todos los planes de inversión. Y la comunidad campesina tiene también sus instrumentos establecidos que ellos amparan a través de la ley de comunidades campesinas. Pero casi nunca terminan en buenos términos. No terminan en buenos términos porque cada quien va casi por su lado. No tienen, digamos, no hay esa voluntad de llegar a un buen acuerdo sin la necesidad de que esto se cree un conflicto, y un conflicto social. Entonces, en forma general, quería compartir eso con ustedes, con quienes están presentes, y hay mucho más relacionado a esto, pero tendríamos que abordar, pues, quizás en 2 o 3 temas, y o en todo caso en 2 o 3 sesiones, y por cada sesión por lo menos 1 hora y media, pues, ¿no? Porque este tema de relacionamiento comunitario y gestión social de proyectos es amplísimo y es interesante. Si nos ponemos a hablar de casos nomás, nos pasaríamos todo un día y ni siquiera, de repente, plantearíamos una buena solución. Pero lo más interesante de esto es de que se entienda por qué surgen los conflictos, es necesario llegar a los conflictos. ¿Qué pasaría si el que desarrolla esta tarea tiene una mirada distinta, y la empresa o la entidad también se deja ayudar a través del relacionista comunitario? Muchas veces no es así, porque dice, los planes están establecidos y tú desarrollas de acuerdo a este plan, pero ese plan pues tiene una visión amplia, nacional y no puntual. Cuando hablamos de un terreno, un conflicto entre una empresa o una entidad del Estado frente a una comunidad campesina o un propietario de un terreno, no va a ser lo mismo hablar en Junín que hablar en Tumbes, pero el plan nacional es el único, no hay más. No es lo mismo hablar en Tacna que hablar en Lima. Las necesidades son distintas, las realidades son distintas, el pensamiento, el sentir de la gente son distintas. Pero el plan sigue lo mismo, es la única, no hay más. Entonces, pero ahí entra a tallar, desde mi punto de vista, el criterio profesional y personal. Pero para aplicar adecuadamente esos criterios, uno tiene que conocer la zona donde se está desempeñando. En conclusión, como resumen, para
dar por concluido esta pequeña charla. Creo que estamos en el tiempo, o parece que nos estamos excediendo. Entonces, de manera resumida, lo que me corresponde decir es de que gestionar los conflictos sociales a través de las estrategias es así como se debe hacer, mirando siempre cómo están diseñados los planes, las guías y todo lo que existe de este tema como instrumento legal, pero lo más importante es que esa gestión tenga éxito, y para que tenga éxito, el rol que desempeña el relacionista comunitario es importante. Si todo este trabajo se ha hecho adecuadamente entre la entidad, que puede ser una entidad del Estado o una empresa privada, la población, que puede ser una comunidad campesina o puede ser todo un pueblo, una junta vecinal, una junta de regantes, qué sé yo, logran ponerse de acuerdo bien, logran entenderse de ambas partes, cumplen el objetivo, van a tener por resuelto ese problema. Y ese problema se resume finalmente en 2 palabras: licencia social para ejecutar tal proyecto. Pero para obtener esa licencia social hay que articular todo lo necesario, hay que ser un buen articulador para poder llegar a obtener esa licencia social y que el proyecto o la obra o la inversión que tenemos previsto hacer en tal sitio se realice en el plazo y en el tiempo establecido. Es difícil y complicado que eso se cumpla, pero sí es posible. Sí es posible. Espero que haya servido esta pequeña charla. Entonces, de mi parte, les doy las gracias nuevamente por haberme hecho partícipe de esto y atento a los comentarios que pueda haber. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Antonio, por la charla que nos ha brindado. Estamos habilitando ya los micrófonos y los videos para quienes deseen levantar la mano para formular sus consultas o sus preguntas al expositor sobre el tema brindado. Hay algunas personas que estaban intentando hacer alguna consulta, así que pueden en este momento dejar su consulta. Pueden levantar la mano. En sus dispositivos hay un icono de una manito y de esa forma poder darles el lugar para que puedan formular. En cuanto a las diapositivas van a ser publicadas ya a partir del día lunes en nuestro portal de GOTPEC junto con el enlace de la grabación de este evento. También han estado pidiendo el link de asistencia, estamos dejando el link en el chat. Por favor, pueden ustedes tomar nota. Si usted aún no se ha inscrito, puede hacerlo. Bien, tenemos una manito levantada. Emma Vázquez levantó la mano. Bienvenida, Emma. Por favor, usted puede abrir su micrófono. Coméntenos de dónde se conecta. Emma. Emma, ¿nos escucha? No, parece que tiene algún problema. Emma Vázquez, si nos escucha, o quizás pueda escribir. ¿Tiene algún problema con su audio? Bueno, también ha levantado la mano Florencio, así que le damos pase también a Florencio Loardo. Por favor, si puede abrir su micrófono, coméntenos de dónde se conecta. Sí, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. efectivamente. Sí, me conecto acá de la oficina de la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIC. Bien, creo que he escuchado muy atento la exposición del ingeniero Antonio. La verdad, felicitaciones porque lo ha hecho muy dinámico y muy sencillo, digamos, para su comprensión. Si yo antes, digamos, de una pregunta, quería hacer un comentario. Sí, pues efectivamente nosotros en este caso estamos formulando o estamos diseñando un proyecto o el diseño de un expediente, de un proyecto en la cuenca
del río Chicama, por Trujillo. Entonces, ahí realmente he podido notar, y creo que también la experiencia que tengo de haber trabajado en muchos proyectos, hace de que sí, efectivamente, el componente social, ¿no? El componente social, frente, digamos, a lo que son, digamos, la formulación de proyectos, juega un papel importante, ¿no? Y a veces no le damos importancia a eso, siempre suele pasar por desapercibido, pero en realidad es la parte fundamental para mí, porque se va a trabajar con personas. ¿Y qué más cuando realmente dentro de ello va a ocurrir como conflictos, ¿no? Efectivamente de índole social? Y eso lo hemos palpado, digamos, en el diseño, ¿no? Del proyecto o del expediente, donde realmente ha hecho de que se formule, digamos, un plan digamos, de la buena vecindad, ¿no? Que hay ahí justamente a partir de un estudio de estudio social, se ha podido, digamos, vislumbrar, digamos, o, digamos, concretizar todo ello en un plan, digamos, de contingencia para evitar, digamos, esos tipos de conflictos. Y justamente ahí habla de estrategias. Pero sí, como dijo el ingeniero Antonio, no basta una estrategia, no se puede diseñar esa cosa, pero creo que es la persona clave ahí, que es, digamos, el relacionista público, o perdón, el relacionista comunitario, quien tiene, digamos, la capacidad de llegar, digamos, al interior de las diferentes organizaciones, ¿no? O grupos de interés de ese contexto de intervención, y creo que cuán importante es esta. Entonces, esa, digamos, era un comentario, y quizá más adelante podría yo hacer algunas consultas. Gracias. Muchas gracias, señor Luardo, por sus consultas, sus comentarios. Y sí, bueno, como usted bien señalaba, este componente social es a veces la pieza clave que pone en jaque proyectos, ¿no? Como bien lo ha explicado el ingeniero Antonio, no hay una fórmula que funcione para todo conflicto, porque cada lugar de nuestro país es único. Y me gustaría hacerle una consulta a usted, ingeniero. Usted comentaba de que ya había enfrentado, ¿no?, una situación siendo supervisor de esta obra por el CEDAPAL, ¿no? ¿Y cómo quedaron? Si nos pudiera dar algún alcance, ¿a qué acuerdos llegaron? Para poder vislumbrar cómo fue esa negociación final. Y también otra consulta, en su opinión, eh, nosotros solemos ver, como usted ha mostrado en las estadísticas, pues una gran cantidad de conflictos que surgen, y quizás más allá de la necesidad válida de una comunidad, también percibimos, corríjame si me equivoco, que son un tema también de caudillismos que aprovechan la oportunidad para levantar de repente a comunidades sobre pretexto de una necesidad, pero buscando algún rédito económico, político. ¿Le ha sucedido? ¿Conoce usted estos casos? Bien, estimada Sara. Sara, respondiendo primero a su primera pregunta, con la experiencia que tuve allá en Carampoma, sí, como comenté brevemente, mucho tiene que ver el criterio aplicado en ese momento. Mi compromiso fue ante la asamblea, en acuerdo de asamblea, en el acta, de que para asumir los requerimientos, las necesidades de la comunidad, me comprometí a que tengo que llevar a mi gerente general y, si es posible, al presidente del directorio para dialogar directamente en campo con ellos, y lo hice. Entonces, llegué a la empresa, a CEDAPAL, tenía que hablar con el gerente, y el gerente tenía que elevar eso al presidente del directorio, de que este tema, entrampado por 5 años, se abrió las puertas, y mi compromiso se tenía que cumplir, de que nosotros, como CEDAPAL, teníamos que ir a la comunidad, escucharlos y asumir lo que ellos nos piden previa evaluación. El proyecto se ejecutó, no tuvimos problemas, se asumió ciertas responsabilidades, pero ya
directamente por el gerente general y por el presidente del directorio, en asamblea general. Pero para llegar a eso, me parece que fue adecuado de que yo firme ese compromiso que tiene que llegar allá el presidente y el director de SEDAPAL. Eso fue mi compromiso, eso lo hice, el proyecto se ejecutó sin ningún problema. Por el otro lado, cuando hablamos, con respecto a la otra pregunta, de que surgido estos temas como conflicto social, pero básicamente el caudillismo y todo eso es porque nosotros damos lugar, o sea, la entidad o la empresa da lugar. ¿En qué momento da lugar? Siempre existen compromisos de ambas partes. De la comunidad se compromete a apoyar, pero siempre en cuando la entidad o la empresa que está queriendo la autorización para cierto proyecto, entonces hace unos compromisos y si estos se cumplen, no existe caudillismo, no das lugar a nada. Pero ¿cuándo surge esto? Cuando hay incumplimientos, cuando se mece, cuando cada reunión que se lleva a cabo solamente es por cumplir. Cuando no hay un compromiso serio, si se hace un cronograma de trabajo para 6 meses, 7 meses, para cumplimiento de compromisos, y estos se van cumpliendo, no das lugar a nadie. Y ya no tiene lugar aquel caudillo que quiere hacer o aprovechar el momento. No le das lugar. Básicamente eso surge por incumplimientos de una de las partes. Gracias, espero haber respondido su pregunta. Sí, excelente, un muy buen punto de vista. Sí, pues porque a veces vemos cosas que incluso ahora surgen conflictos fuera del ámbito de intervención, ¿no? De una minera o algo, surgen otras personas que dicen, no, sí, a mí también me tienen que dar. Pero como usted bien lo dice, si cumplen todo la minera, si cumplen toda la empresa que está haciendo uso de ese bien, pues excelente. Nosotros tenemos que ser vigilantes, ¿no? Bien, parece que alguien... Ah, ahí está Emma, recuperó su audio. Adelante, sí, Emma, por favor, coméntenos. Grupo. Ah, bien, por favor, coméntenos de dónde se conecta. Bienvenida. Desde Yacanora, Cajamarca. Oh, Distrito qué gusto. de Yacanora, Adelante. provincia de Cajamarca. Bien, parece que tiene 2 dispositivos, hay uno que se está acoplando, quizás pueda... No, le parece. Estamos escuchando un eco, pero bueno, adelante, a ver, esperemos que no se... Bueno, en cuanto a los conflictos mineros, quien le habla estuvo participando en el conflicto Conga en el año 2011-2012, y la cual hasta el momento, comparado con los conflictos que ahora existen en la actualidad, debería primar el diálogo en ciertas comunidades, en ciertas organizaciones sociales, porque si bien es cierto, lamentablemente, a veces por desconocimiento, un disque pseudo líder es el que manipula a las organizaciones sociales, también a las rondas campesinas o a cierta población que es sensible al tema de lo que es los conflictos en las mineras. Si bien es cierto, en Cajamarca hay mucho conflicto en cuanto a la minería, pero también los que se oponen a la minería legal, por decirlo, para la extracción, lamentablemente están dentro de los mineros informales. Entonces mi pregunta es al expositor, ¿cuál sería o qué método se utilizaría para poder evitar este tipo de conflictos? Porque ciertos líderes manipulan a la población vulnerable, y algunos, yo he escuchado, porque he sido inclusive testigo, en algunos lugares les dicen, no te vamos a dar el pase al canal de riego, a que riegues tu chacra, si no sales con nosotros a los conflictos, si no salimos a bloquear. Si bien es cierto, hasta el mes de junio estuve designada como subprefecta, he podido llegar a ciertos caseríos, centros poblados, en zonas muy lejanas donde hay precariedad en el tema del agua, el tema de lo que es carreteras. Y si bien es cierto, la minera ha estado en Cajamarca y Anacocha por muchos años, pero me gustaría también que
ellos no solamente en la zona donde han explotado trabajen, sino a nivel de toda la región, porque hay mucha precariedad, mucha necesidad de gente vulnerable para que trasladen sus productos agrícolas que ellos producen. Sería ideal para que haya más que todo el trabajo en ellos mismos. Ahora mi consulta es, ¿qué tipo de, como de respuesta o cómo resolvería ante los conflictos mineros que hay en las zonas más vulnerables, por ejemplo, en Conga, que no lo quieren dejar explotar? Y sin embargo, hay, no saca la televisión ni la prensa, hay varios mineros informales que ya han comenzado a explotarlo, están con sus propias movilidades, están con sus propios peculios, ellos sacando cierto mineral. ¿Cómo aplicaría allí? ¿O qué sería necesario para que intervengan las autoridades? Muchas gracias. Bien, bien, a ver, he escuchado perfectamente lo que comenta y su pregunta, Emma. Mira, hay varias cosas que anotar ahí. Si bien es cierto en el Perú, en la mayor parte de la zona de la sierra, casi en todos los departamentos, existe actividad minera. Ya, tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Esos terrenos, ¿a quién pertenece? ¿A las comunidades campesinas, propietarios privados, o no tiene dueño, es netamente del Estado, pero que no pertenece a a ningún propietario? Primero tendríamos que hacer un análisis de esa magnitud. Segundo, siempre en todo conflicto hay personas bien interesadas en algo, lo que usted ha comentado. Hay unos supuestos líderes, caudillos, que tratan de orientar equivocadamente a ciertos, si se puede decir, pobladores o comuneros, que no quieren que se autorice de esa manera tal empresa, pero sin embargo ellos sí quieren trabajar de manera oculta, por decir así. Entonces, ¿cuál sería la mejor alternativa? La mejor alternativa, no sé si es la mejor, pero una de las alternativas sería, si esos terrenos son comunales, mi sugerencia sería lo siguiente: el beneficiario debería ser la comunidad, porque los dueños de los terrenos es la comunidad, más no quien lo usufructa o quien lo ocupa. ¿Y cómo sería esto? La ley de comunidades campesinas faculta a crear empresas comunales para desarrollar actividad minera a través de la comunidad. Entonces, resumiendo, la empresa minera debería tener como aliados estratégicos o socios estratégicos a las comunidades campesinas. Los debe organizar empresarialmente y trabajar de la mano. ¿Qué cosa quiero decir? La gran minería o mediana minería genera cualquier cantidad o bastante oportunidades de negocio, ya sea como proveedores directos a través de bienes o servicios. Si las mineras organizarían a las comunidades campesinas empresarialmente, entonces les daría trabajo directo, ya sea como proveedores de bienes o de servicios. Eso sería una de las formas de romper ese vínculo entre esos caudillos o líderes y directamente la comunidad campesina, porque no creo yo que una comunidad campesina, digamos, integrada por 500 comuneros, va a querer perjudicarse por uno o dos. Entonces, si la beneficiaria directa a través de esta forma empresarial se va a beneficiar la comunidad en su conjunto, esa sería una de las formas. No sé, espero haber respondido a su consulta.
Muchas gracias, Emma, por tu consulta. Muchas gracias, ingeniero Antonio. Quizás pudiera abrir su cámara, ingeniero, también para poder verlo, ya ahorita como no está compartiendo. Tenemos también consultas, ingeniero, en el chat. Hay algunas que nos están escribiendo. Jimmy Sánchez pregunta si usted tiene algún, o recomienda algún modelo, manual o libro que usted personalmente pudiera recomendar. Su micrófono, ingeniero, está apagado. Acá en el chat dice, a ver, vamos a leer. Jimmy Pablo Sánchez, ¿hay algún Jimmy modelo, Pablo manual o Sánchez. libro sí, que recomiende, por favor? Sí existe. Hay varios. Por si uno de ellos es justamente el manual, por decir, es a través de una resolución que ha emitido o ha implementado la Defensoría del Pueblo, justamente para control de conflictos sociales. Está sobre la Defensoría del Pueblo y también pueden ustedes visitar otras páginas, por decir, de la PCM, el que en la presentación dice, por decir, la Oficina de Diálogo también ha implementado varios manuales. Y así, si buscamos en el buscador de Google, por decir, relacionado a estos temas, hay bastante material bibliográfico. Hay muchos, de diferentes autores, hay libros, manuales, folletos, revistas científicas y todo, sí existe. Hay que buscar y existe, con el título de Gestión Social de Conflictos y Responsabilidad Social Empresarial. Hay bastante. Bien, correcto, ingeniero. ¿Alguna de que usted pudiera recomendar personalmente sobre todas las publicaciones del Estado, entre la Defensoría, la PCM, quizás, cuál usted considera que es mejor o más cercano a la realidad? Porque a veces los libros son mucha más teoría que Mira, evidencia práctica, ¿no? en realidad, mejor, difícil. Todos son buenos dependiendo del caso. Dependiendo del caso. Esto de la Defensoría del Pueblo, pues es un documento oficial del Estado, que es como una guía. Eso nos sirve bastante para cualquier sector. Pero sin embargo, hay bastante información. No podría decir cuál es mejor, cuál más recomendable, porque dependiendo del caso. Pero sí hay bastante. Correcto. Sí, tienes total razón. Bien, hay otras consultas. Luis Linio también le está escribiendo en el chat y le pregunta qué propondría para que la minera tenga la licencia social de los pobladores de Tambo, dice, y qué métricas valorarían para las acciones del proceso. Es para el caso del proyecto Tía María, justamente. Y su respuesta dice, exige a los comuneros sean proveedores mineros. Ah, bueno, esto ya lo explicó usted, ¿no? Acerca de las empresas, ¿no? Comunales, que sí, en verdad es una Eso sería, alternativa. eso de implementar a las empresas, o en todo caso a las comunidades campesinas, organizarles empresarialmente y que brinden sus servicios a la minera es una buena estrategia. Entonces, los comuneros van a ser beneficiados directamente y no todavía esperando lo que es inversión pública. Porque lo que el Estado a veces dice es, pero la comunidad, ¿por qué se queja si se paga, la empresa minera va a pagar regalías, está invirtiendo en colegio, en escuela? Pero vuelvo a decir que los terrenos comunales no están en zonas urbanas, están en zonas rurales. Entonces, para que la comunidad y sus integrantes se beneficie, una de las formas es organizarse empresarialmente y brindar los servicios directamente a las mineras. Y eso sería una de las formas de eliminar o minimizar estos conflictos y estas oposiciones. Esa sería, desde mi punto de vista. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Glicerio ha levantado la mano. Adelante, por favor, ingeniero. Sí, ingeniero Antonio, felicitarlo por su exposición. Solamente a manera de un comentario, usted es de Junín. Puede poner como ejemplo, hay dos comunidades, una que es la de Cortijilca, si no me equivoco, y otra también de Cerro de Pasco, que son comunidades pequeñas,
pero grandes empresarialmente a nivel nacional, ¿no? Como es Ecosem. Hay dos Ecosem, Ecosem 1, Ecosem 2, creo. ¿Nos podría hacer algún comentario de repente para que pueda los amigos de Cajamarca o los que tienen problemas con las mineras, cómo esas comunidades han aprovechado, ¿no?, a las mineras que ellos tienen dentro de su jurisdicción? Perfecto, ingeniero, por supuesto, con el mayor gusto. El que habla no es de Junín, es de Cerro de Pasco exactamente. Usted comentó de dos empresas comunales de multiservicios o de servicios múltiples que han sido creadas a través o bajo el amparo de la Ley de Comunidades Campesinas, más no de la Ley General de Sociedades. Ya, me estoy refiriendo primero a la pionera a nivel nacional en este tipo de empresas, que es Ecoser Rancas. Y quien les habla es justamente hijo ranqueño. Yo soy perteneciente a esa comunidad y soy un integrante de esa empresa comunal. Esta empresa comunal se creó en el año 91, cuando todavía existía Centromín Perú. ¿Cómo se crea esta empresa? Justamente para aprovechar ya las buenas relaciones en ese tiempo con Centromín Perú, porque la comunidad cede parte de su terreno a la empresa minera Centromín. ¿Para qué? Para que Centromín en ese momento esos terrenos los tome y los utilice como depósito de relaves. Posiblemente hayan escuchado lo que es la relavera Ocroyo. Entonces, en ese momento, quienes implementaron, quienes organizaron esta empresa fueron nuestros padres. Todavía el quien les habla estaba en la época escolar en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, se hizo una empresa comunal de servicios múltiples, se compró maquinarias y todo, se hizo un convenio directo con la empresa minera en ese tiempo, y todas las maquinarias adquiridas en el año 91, directamente a través del convenio por cesión en uso de los terrenos para un cierto tiempo, se puso en alquiler a la minera. Y de ese tiempo a la fecha, la empresa comunal de Ecosem, que es la pionera a nivel nacional de ese tipo de empresas, ha crecido bastante. Son 34 años de creación y existencia que tiene nuestra empresa comunal de servicios múltiples Rancas. Eso es en la comunidad de San Antonio de Rancas, en la provincia de Pasco, departamento de Pasco. Vecina a ella, nuestro vecino comunal es la comunidad campesina de Tingahuarco. ¿Ya? Entonces, existe ahí otra empresa que eso lógicamente se creó más o menos, creo, a partir del año 2008, 9 o quizás 10, la empresa Ecosem Huaraucaca, exactamente, la comunidad campesina de Huaraucaca. E incluso tiene unos buses y todo que hace servicios de Lima, Huancayo, no sé qué parte más, y Cerro de Pasco. Es una gran empresa también, ha crecido también bastante, pero ellos directamente brindan sus servicios a lo que es a minera brocal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usan justamente sus terrenos de Huaraucaca. Entonces, esas dos empresas tienen la misma forma de creación en tiempos distintos, pero ambos son de la región Pasco, de la provincia Pasco. Uno es la pionera a nivel nacional, creado en el año 2001, la empresa comunal de servicios múltiples Rancas, y la otra es empresa comunal de servicios múltiples Huaraucaca. Ambos están bajo la Ley General de Comunidades Campesinas y no bajo la Ley General de Sociedades. ¿Y por qué así y por qué no bajo la Ley General de Sociedades? Porque una comunidad campesina tiene esa facultad por la Ley General de Comunidades, y a la vez hay una ventaja tremenda. Las empresas comunales de ese tipo, la ley no les exonera, pero sin embargo no se paga impuesto a la renta anual. Esa es una ventaja tremenda. En cambio, cualquier empresa creada bajo la Ley General de Sociedades, sí, pues están sujetos a pagar el impuesto a la renta anual. Entonces, sin pagar nomás esos impuestos a la renta anual, tu empresa siempre va a ser próspera. Lógicamente, tienes que ser un buen gestor de empresas. Eso es lo que puedo comentar, mi estimado Glicerio. Espero haya respondido a su pregunta. Bien, gracias, Antonio, por esa ilustración. Quiero hacer una pregunta.
¿Cuál es el riesgo social de un conflicto cuando no se tiene en cuenta al componente social? Y ante esto, ¿cómo se debe mediar o cómo debe actuar el relacionista comunitario? ¿Debe ser neutral o actuar como un mediador? A ver, desde mi punto de vista, además con una pequeña experiencia que tuve, el relacionista comunitario en realidad debe desarrollar el papel para qué le han contratado o qué le han encomendado. ¿Qué debe ser? Objetivo. Debe ser totalmente objetivo. ¿Cuál es el papel, el rol que va a jugar? Justamente minimizar o mitigar o eliminar este conflicto. Entonces, tiene que aplicar mucho, depende mucho del criterio que maneja. Mucho tiene que ver eso. ¿Por qué? Porque los riesgos están latentes en todo momento, de todo tipo. Uno del riesgo principal en este caso de conflicto, antes que sea conflicto social, hablando nomás de conflicto entre dos entidades o en todo caso comunidad-estado, ya. El primer riesgo y conflicto es esto. El riesgo es de que el proyecto no va. ¿Por qué? Porque no están accediendo a mis peticiones. Pero el articulador en eso, ¿quién es? Justamente el relacionista comunitario. Si el relacionista comunitario se va a poner totalmente apegado a lo que su manual le dice, pero es su manual diseñado por su entidad, estoy... Tampoco el relacionista comunitario puede ser pues contrario a lo que dicen las normas, las leyes y lo más importante, lo que dije hace rato, el criterio y conocer la zona. ¿Por qué es importante conocer la zona o la región o el lugar? Porque mucho tiene que ver los usos y costumbres. Una cosa es apegarse a la ley, a la norma, y otra cosa es conocer la realidad, la costumbre y los usos que tienen cada zona, cada sector, cada comunidad, cada región. Eso es mi forma de visualizar este tema para respecto a tu pregunta, mi estimado Licerio. Muchas gracias, ingeniero Glicerio, por su intervención. De verdad, muy oportunas las consultas y de verdad es un tema, como usted bien señalaba, ingeniero Antonio, pues muy amplio. Sin embargo, le agradecemos su disposición para atender todas las inquietudes, asimismo por habernos brindado una charla que va a quedar grabada y que esperamos que las personas que estén también viendo la grabación puedan ellos tener pues mayores alcances. Y qué bonita la experiencia que usted nos comentó de Pasco, porque esto da luces a cuántas otras regiones en nuestro país que a veces pues no ven no tienen esa visión. Definitivamente una empresa es un beneficio a largo plazo y de la cual se van a poder no solo beneficiar los comuneros de ese momento, sino la siguiente generación si la saben administrar, como usted bien indicaba. Bueno, le agradecemos, ingeniero. No tenemos más consultas en el chat. No sé si alguien más desea levantar la mano para formular alguna consulta o comentario. Le agradecería, ingeniero, si usted nos pudiera dejar su teléfono, su correo en el chat para que puedan contactarlo si alguien desea alguna otra consulta ya mucho más específica para que los pueda asesorar. El ingeniero es un consultor que, como ustedes habrán visto, tiene pues una amplia experiencia en estos temas. Ha levantado la mano nuevamente Gladys. Sí, buenas tardes. Por favor, ¿en dónde dice que se va a quedar grabada la charla para volver a verla? Bien, nosotros tenemos un canal en YouTube de Red y Agro Rural y el enlace también lo vamos a publicar en nuestro portal de GOTP de Agro Rural. Al finalizar les voy a hacer una inducción para que ustedes puedan verlo y puedan descargar el material y ver nuevamente la charla. No se preocupen. Yo le voy a dejar aquí también el enlace de nuestro canal en YouTube. Ahí les pasé por el chat, no sé si logran ver
mi teléfono y mi correo también. Está mal escrito, dice email, es email, pues no, email.com, pero eso es mi correo. Mi correo y mi número, mi teléfono celular está ahí. Bien, también estoy dejando el enlace de nuestro canal en YouTube, del canal de Rediagro Agrorural. Ingeniero, muchísimas gracias una vez más por su tiempo, su disposición de poder compartir con nosotros, pues parte de su experiencia. Y como usted bien señalaba, este tema da para más. Esperamos que pronto pueda usted también acompañarnos en una nueva charla donde nos presente, pues, algunos de los tantos acápites de este tema de manera más amplia. Muchísimas gracias por la charla de hoy. Y antes de terminar con la grabación, por favor, le dejaría el uso de la palabra para algunas reflexiones como profesional, como hijo de comunero, como usted lo ha señalado, ¿no? Porque lo van a ver esta charla probablemente productores. ¿Qué les diría a los productores que de pronto se ven sorprendidos, como nos decía Emma, ¿no? Que a veces llegan y te dicen, mira, si no te vas al conflicto, te vamos a quitar el agua, y a veces no saben muy bien por qué están en una protesta, no entienden bien. ¿Qué le diría usted a los productores en todo el país? Bueno, respecto a eso, lo que podría yo comentar, o en todo caso, a manera de reflexión, mencionar es de que previo a tomar una decisión, ya sea acertada o equivocada, que muchas veces las decisiones que se toman como oposición son equivocadas. Hay que analizar los beneficios que ofrecen los proyectos, el desarrollo que podemos tener para nosotros personalmente, nuestros hijos, el pueblo y el país. Como reflexión, yo podría mencionar lo siguiente. El Perú es un país rico en minerales, desde Tacna hasta Cajamarca, toda la cordillera de los Andes. Pero en el estado natural, como están los minerales en los cerros, ¿nos sirve? No nos sirve. El país está en la capacidad de crear industria, como muchos refieren. ¿Estamos en la capacidad económica? ¿Estamos organizados? Creo que todavía no. ¿Necesitamos inversión privada? Sí. Ahora, ¿yo soy un promotor seguramente de las empresas mineras? No, pero tampoco me tengo que oponer a la posibilidad de desarrollo de mi pueblo. Pero sí recomiendo hacer un análisis profundo, analizar los beneficios, analizar los pros y los contras, y lo más importante, las oportunidades se dan muchas veces una sola vez, no hay segunda ni tercera. Todos esos proyectos grandes mineros, si estuvieran en desarrollo, el país estaría mucho mejor de lo que estamos en este momento. Pero eso sí, sabiendo gestionar adecuadamente nuestros problemas y las oportunidades, hay que aprovecharlas. Lo mismo pasa con los propietarios agricultores. Si hacemos y ponemos en una balanza, si yo produzco en mi terreno, en una hectárea, 5 toneladas de papa al año, porque en el Perú solamente cosechamos papa una vez al año, por decir, y tengo la oportunidad de que por mi terreno, de repente va a pasar una carretera, un canal de riego, y eso me va a dar oportunidad de repente a poder aprovechar como sembrío otros productos que no solamente es papa, que hace tiempo estaba esperando porque no tenía agua, no podía sembrar. Aprovechemos esa oportunidad, no dejémosla pasar, pero eso sí, haciendo un buen análisis, pero con oponernos, creo yo que no es la solución, más bien nos estamos atrasando. Miremos bien hacia adelante. Yo eso podría comentar de lo que está pasando básicamente frente a la oposición en varias regiones del país, ¿no? Y no es bueno. Si nos tenemos que oponer, hay que oponernos por una buena causa. No porque alguien me dijo, pero después nos arrepentimos. ¿Por qué no aproveché esa oportunidad? Entonces, siempre es bueno el análisis profundo y la conciencia. Eso podría mencionar.